¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas y a todos. Continuamos con la programación de la Feria Nacional del Libro. 34 años ya de la Feria Nacional del Libro aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y para mí es un placer estar aquí en compañía de un querido amigo, Andrés Acosta, escritor. Y que bueno, hoy vamos a hablar de su más reciente novela, La Sirena y el Halcón. Esta novela que ganó pues uno de los premios más importantes de literatura juvenil, Premio Nacional de Literatura para Jóvenes FENAL Norma 2021. Pero antes de que iniciemos con este diálogo, como todo buen ritual, debe de haber un aperitivo. Y me voy a permitir nada más leer unos cuantos párrafos de manera muy rápida para que todos los que se están empezando a conectar en este momento empiecen a sentir de lo que trata y hacia dónde va esta novela. Me propongo contar lo que sucedió desde que nuestro querido puerto perdió la cabeza. O bueno, desde un poco antes, aunque no tan antes como desde que se formó la bahía o desde que vinieron buscando el oro a estas tierras. Comienzo por un extremo. ¿Es esto el principio? Sigo un camino que se curva y serpentea. A la mitad se tuerce para que yo termine mirando en sentido contrario. Soy Cali, Calímaco. Mira que ponerle así a un hijo, qué cosa. Papá era bromista, un embaucador. Papá se aprendía frases sueltas de un libro cualquiera y las soltaba a la menor provocación. Las decía con voz de locutor. Llegaba y soltaba una frase que nadie entendía, pero que sonaba tan bien que no había manera de contradecirlo. Debía significar algo profundo. A donde llegaba, lograba silencios de asombro a su alrededor. A su modo, era un artista, admirado por lancheros y vendedores de agua de coco. ¿Hasta qué punto engañaba a las personas? Tal vez a mi padre se le frieron los sesos. Se creía sus propias mentiras. De otra manera, no hubiera podido ser convincente al grado de que lo tuvieran por el hombre culto del barrio. Recurrían a él para solicitar consejos sabios y preguntarle dudas que iba desde la historia de nuestro puerto hasta cómo curar de espanto a un niño. Él no tenía el menor empacho para recibir en pago alguna prenda valiosa, comestible o mejor aún, bebestible. Andrés Acosta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pues es como tu casa, Puebla. No, pues muchas gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. Gracias a la Feria Nacional del Libro de la UAP y sobre todo a Ricardo Cartas, que siempre se acuerda de mí, que siempre está al tanto de lo que andamos haciendo y entonces bueno, siempre te lo agradezco. Así que sí me siento como en mi casa aquí en la Feria de la UAP y en Puebla en particular. Oye, Andrés, pues de entrada, una felicitación por el premio, por esta novela, pero hay mucho de qué hablar. Ya no voy a leer tu CV porque tenemos poco tiempo y tienes muchos premios. Entonces vámonos directo a la charla, porque creo que hay mucho de qué hablar. Termino de leer la novela, Andrés, y tengo un sabor agridulce en la boca. Muchas ausencias. Es una novela hasta donde yo puedo observar de muchas ausencias y la más visible es la ausencia del padre, que de inmediato me conecta con una gran tradición en la literatura mexicana, obviamente, que conecta con Pedro Páramo, ¿no? Y que pues desafortunadamente conecta con la vida de muchos de nosotros, ¿no? Interesante esa línea, esa tradición, esa genealogía que podemos encontrar de la ausencia del padre. Sí, yo creo que de hecho hay muchas maneras de estar incluso ausente, ¿no? Exacto. Digamos, no solamente físicamente, como le sucede en algún momento a los personajes de esta novela, porque desde antes ya, digamos, era un padre peculiar, ¿no?
que tenía sus manías y no estaba con ellos del todo, estaba de otras maneras, hasta que de pronto se desaparece, se desdibuja y aparece de otra manera, que digamos es el chiste de la novela. Aquí lo que sucede con el padre, con esta familia que se va desintegrando, pero se conserva al mismo tiempo, ¿no? O sea, se vuelve más fuerte, entre más pequeña, van conservando su fuerza hasta que al final quedan dos o tres, dos y medio ahí de los personajes, y es una renovación constante. Yo creo que sí es uno de los temas, grandes temas de la literatura mexicana, y yo creo que a veces no es a propósito, es quizá una situación universal. O sea, refleja no solamente una realidad mexicana, sino una dureza de la vida. En algún momento, pues las familias se desintegran por el paso del tiempo, por cualquier motivo, y las ausencias comienzan a notarse. Hay pesos, incluso de los que están, a veces los que están pesan, y también las ausencias, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto de partida. Ahí hay un juego muy importante con el estar y no estar por parte del padre. Claro. Bueno, por un lado, el padre, ¿no? También en esta familia, cuando nace la niña pequeña, Lizzie, también fallece. Más adelante muere uno de los personajes que me gustaron mucho en la novela, que es la abuela. Y creo que eso de por sí tiene un peso específico dentro de la novela y dentro de nuestra vida y dentro de la sociedad. Tener un escenario así es complejísimo, pero además vamos a un escenario que es Aguamala, que bueno, pues es una metáfora quizá del puerto de Acapulco, y de pronto una historia desgarradora, pero al mismo tiempo entrañable, tiene cruces pues con la realidad, ¿no? O con una perspectiva de realidad que es la violencia, no solamente que se da en Aguamala, sino prácticamente en gran parte del país. Esto lo comento porque creo que es muy complejo, y eso es algo que quiero que me platiques, Andrés. Es muy complejo llevarlo a una novela que está destinada para jóvenes. Sí, esa fue una de las principales preocupaciones que tuve cuando estaba yo con la novela, escribiéndola sin pensar necesariamente que fuera juvenil, editada en una colección juvenil, pero digamos, por la temática, por los personajes, pues, sí puede ser juvenil, solo que yo pensaba, está muy duro, o sea, está muy Oye, ahí la ¿no? apostaste con todo, Andrés? Sí, y yo creo que fue afortunado en el sentido de no poner límites, pero sí tratamientos, ¿no? O sea, digamos, no Claro. hay límites en cuanto a que es una novela, pienso yo, bastante cruda, pero sí hay un tratamiento que, digamos, procura cierta versión de los hechos, que, digamos, no te enfrenta con el horror solamente por el horror mismo, sino por cómo influye en la vida de los personajes, ¿no? Por qué consecuencias puede tener, no solamente por tratar los temas de la violencia, que pueden ser incluso hasta vendedores, ¿no? En la temática, sino en qué pasa con estos personajes. Yo cuando estaba escribiendo de repente pensaba, esto está muy duro, o sea, no lo van a querer en juvenil, pero al mismo tiempo una parte de mí me decía, no, es que tú no eres el censor, o sea, tú escribe y ya después a ver qué sucede, ¿no? O sea, los editores, los lectores tendrán que decir, dar su opinión y pensar, ¿no? Entonces, que fue muy afortunada la elección de decir, bueno, no me voy a poner esos límites desde el principio, no le voy a cortar cosas, ya después que lo hagan, y afortunadamente no le cortaron nada, o sea, los editores no dijeron así como va, así como la premiaron por sus características, te puedo decir al 100% que no me dijeron bájale, o sea, no me dijeron quítale esto o lo otro, no, afortunadamente no. Claro. Fíjate que también conectó en cuanto estaba ya haciendo la lectura, pues con un poco la historia de la niñez. Creo que todo el siglo XX,
los que nacimos en ese siglo, tuvimos una gran fortuna porque se rehizo la cultura para las niñas y los niños, ¿no? Pero si nos vamos más allá, en siglo XIX, siglo XVIII y más para atrás, creo que las niñas y los niños vivían un mundo brutal, muy parecido a lo que viven Cali y Lisi, porque no tienen realmente una niñez, ¿no? No viven en un contexto, en una atmósfera de una niñez, sino viven en un contexto de sobrevivir. Y eso es algo que de pronto se nos olvida y que pues es relativamente nuevo, ¿no, Andrés? Exactamente, yo creo que tú diste exactamente en el clavo, ese es el asunto. ¿Qué está pasando con los niños y los jóvenes de ahora que de pronto pierden la oportunidad de vivir la infancia y la juventud como una forma de vida que se han ganado y que nos hemos ganado a través de los siglos? Y hay una especie de retroceso. Y esto se refleja no solamente en la realidad cotidiana y que los niños y los jóvenes pasen directamente a trabajar, a llevar una vida que es como la de los adultos, sino también en la narrativa, porque si vemos un poco las historias tradicionales de donde proviene la literatura infantil, pero claro, no la que ya está, digamos, amelcochada, la que está censurada, Claro. sino la que realmente, y que en realidad no era para niños y jóvenes, sino era la literatura que se contaba oralmente para todo público, en particular para advertir a los niños y los jóvenes de los peligros. Se contaban unas cosas tremendas, ¿no? Temas muy duros que poco a poco, al par de que los niños y los jóvenes fueron ganando derechos, también en la literatura lo va reflejando y va abriéndose un espacio más de juego, de estudio, de los derechos que tienen los niños y los jóvenes. Pero tenemos una especie de retroceso y yo creo que también eso se tiene que reflejar en la literatura, ¿no? O sea, sucede que ahora los niños y los jóvenes ya no tienen los mismos derechos porque pasan de la niñez directamente a la adultez, ¿no? A tener que Claro. trabajar y a tener que sobrevivir. Y no está tan lejos de nuestra realidad. Por ejemplo, aquí en Puebla fue muy famoso o sigue siendo muy famoso lo que se le conoció como el Triángulo Rojo, una comunidades que están prácticamente a 40 minutos de la ciudad de Puebla, en donde muchos niños, muchas niñas tenían como trabajo ser halcones, ¿no? Sería bien interesante que esos niños, esas niñas pudieran tener acceso a este tipo de novelas para ver cuál es su reacción. Eso sería un experimento muy interesante, ¿no? Sí, yo creo que sería muy interesante porque además advierto yo que hay poca narrativa que hable de estos temas. Nos hemos centrado mucho en temas de la infancia y de la juventud que nos acercan a los momentos felices, afortunadamente, digamos, porque no, Claro. la literatura no tiene que ser tan atormentada como a veces ha sido, pero por otro lado queda una sombra, un hueco ahí de qué pasa con los niños que viven esto, qué pasa con esas realidades, ¿no? O sea, no todos tenemos la oportunidad y la buena suerte de tener una familia, de no tener que trabajar desde niños, desde jóvenes, pero hay una cantidad enorme que sí. Entonces, sería muy interesante esto, ¿no? Recuperar las experiencias de todos estos niños y estos jóvenes que se han visto cercenados en su infancia por estos motivos y contar sus historias, ¿no? La literatura yo pienso que es eso, existe un fenómeno en la sociedad, un grupo social, un grupo de personas que viven algo y hay una literatura que cuenta su historia. Creo que hay Claro. una ausencia en la literatura mexicana infantil y juvenil de estos temas. Y creo que la dificultad está en cómo tratarlos, ¿no? Porque no es fácil. No, No nada es fácil. literatura para adultos. Es más fácil hacerlo en literatura para adultos porque puedes hablar de violencia, hablar de cualquier problemática sin ningún cuidado, ¿no? Sin ningún tratamiento particular. Pero literatura infantil y juvenil sí existe, sí exige un compromiso, una responsabilidad grande. Por eso yo creo que también no se da tan fácilmente. Claro. Oye, quiero detenerme un poquito en los personajes, en Cali y Lizzie, sobre todo en Cali. Es un niño, bueno, un joven ya, entrañable.
Y es un personaje redondo hasta donde yo lo puedo observar, porque es un tipo muy sensible, solidario, bondadoso, amoroso con su familia, inclusive hasta con el mismo padre, ¿no? Pero que pues las circunstancias lo obligan a hacer cosas terribles. Eh, Eso es un personaje, esos son los personajes que queremos muchos, ¿no? Esos personajes humanos que lo mismo pueden matar o amar, ¿no? Ser altamente solidarios. Esos personajes son muy interesantes, Andrés. Yo creo que sí, a mí también me atrae mucho ese asunto de los extremos a los que puede llegar un personaje que es capaz de cosas tan distintas, pero en su mismo eje. Eh, digamos, no se dispara, no se disparan eh, alocadamente, como si fueran un personaje caótico, sino que hay un eje que lo lleva de un extremo a otro, que son como las fibras que puede tocar este personaje. Y lo que le pasa a Cali es eso, ¿no? Es un chavo muy joven y que de repente eh, tiene en sus manos la responsabilidad de cuidar a su pequeña hermana, a lo que más quiere en la vida. Y entonces es una responsabilidad tremenda y él es capaz de hacer muchas cosas con tal de sacar adelante a su pequeña hermana. Por un lado tiene la ternura de cómo la trata, de cómo la cuida, y por el otro lado tiene que enfrentar situaciones verdaderamente violentas, difíciles, duras, y tiene que hacer sacrificios para sacar adelante a su personaje. Yo creo que de alguna manera, bueno, es un poco la influencia de Dostoyevsky, ¿no? De literatura así de personajes que se ven sumidos en este tipo de miserias, pero al mismo tiempo que gozan la vida. Yo creo que ese es el lado, digamos, mexicano, sureño, tropicalizado, porque también, por otro lado, ellos viven en un ambiente muy festivo. A pesar de Claro. la violencia, a pesar de lo difícil, la gente es muy alegre, sonríe, le gusta la música, está en la playa. Eso es algo que creo que no vemos en otras literaturas, pero aquí sucede porque es una realidad mexicana. La gente no deja de ser alegre a pesar, paradójicamente, de las situaciones tan difíciles a las que se tiene que enfrentar. Claro. Oye, eh, en relación con este personaje, bueno, y en general con toda la novela, creo que hemos visto poco, o tú me sacarás de este error, poca literatura para jóvenes que no sea clase mediera, ¿no? Es decir, como que las historias de los márgenes, por ejemplo, esa descripción que haces del sur, ¿no? En el sur están los pobres, pero yo vivo al sur, es decir, donde están los pobres de los más pobres. Eso es una circunstancia poco vista también. Es decir, estoy sumando elementos, ¿no? Por un lado el padre, por un lado la violencia, por un lado la pobreza. Son temas que difícilmente se observan en la literatura juvenil, Andrés, o estoy mal. No, completamente de acuerdo y eso sí es, digamos, sí me fijé un poco en eso. Ahí sí hay una propuesta un poco consciente porque existe la literatura del norte en México, que es la del desierto, la de la violencia, la de los buenos narradores, muy, muy buenos que tenemos en México y que tienen ciertas temáticas y donde circula mucho dinero. Pero ¿qué pasa con la narrativa del sur? Tenemos muchos poetas en el sur, pocos narradores. A mí de pronto me interesó mucho ver, eh, tener en las manos un libro que hablara de el sur narrado desde el sur y además del sur, ¿no? En donde, Claro. digamos, porque Aguamala, que es como Acapulco, puede circular en espacios donde hay mucho dinero, pero están los espacios donde no hay nada de recursos económicos. Me interesaba mucho contar esa versión de la realidad, ¿no? ¿Qué pasa con el Acapulco pobre, con la gente que no tiene todos esos recursos, que no son turistas, que no son la gente que se la pasa súper bien y que vive al día de esa manera? Digamos, un poco como antecedentes tal vez eh, de no clase medieros en México está la literatura urbana,
que surgió en México hace algunas décadas y que pasó un poco de moda, ¿no? De repente había ciertos márgenes que se contaban, ¿no? La literatura danesa, por ejemplo, y creo que eso es algo que no se ha rescatado, pero aquí ya no estamos en lo urbano, estamos en un puerto y estamos al sur del país, entonces me interesaba por distintos lados. Primero, no es la literatura clase media del centro, ni es la del norte, es la del sur, y aparte, en especial, dentro de una colección infantil y juvenil. Uf, Creo que esa es una propuesta, digamos, arriesgada. Así, muy exactamente. arriesgado. Oye, es como si me estuvieras Sí, dando la pensaste. receta de una bomba Molotov, casi, casi, Andrés. Exactamente, porque yo era a ver dónde la publicas, ¿no? A ver qué haces con ese libro, ¿no? Exactamente. Pero maravilloso, hasta ganó el premio y eso es algo genial. Oye, ahora vamos con la abuela. La abuela es un gran personaje y además hace una serie de juegos, de palabras, las historias, este asunto de siempre caminar para atrás, ¿no? Como un tema de ver hacia el frente, pero como que mirando hacia atrás, como que recuperando el pasado. Además, hombre, deportista, famosa en su momento, entrañable personaje. Sí, digamos que ella está basada en un personaje que existió en Acapulco, digamos, porque Aguamala es así como la versión ficticia de Acapulco, y existió la sirena del puerto de Acapulco y que efectivamente ganó muchas medallas, competiciones, era buenísima y participó en alguna película por ahí famosa como extra. En esta novela, los personajes son extras, ¿no? O sea, son estos personajes que apenas ves así como un puntitos. Entre ellos está la abuela, pero para mí, digamos, representa la fuerza de la tradición, porque ella es la que sabe las historias de Claro. cómo se formó el puerto, historias míticas y también historias, digamos, reales de la tradición. O sea, ella tiene en su mente y en su corazón toda una serie de conocimientos que les va transmitiendo a sus nietos porque les cuenta historias, ¿no? Que hasta el perico escucha las historias, ¿no? Los tres se sientan ahí, en lugar de ver la televisión, les va contando estas historias de cómo se formó el puerto, de cómo llegaron distintas generaciones de personas al puerto, qué es lo que buscaban, qué es lo que les interesaban, qué es lo que ha sido saqueado en distintas etapas en el puerto, y es un poco como los distintos estratos, ¿no? Del contexto en donde ellos viven. La abuela representa todo ese pasado, pero que está muy vivo y que convive a la vez con todo esto y que de alguna manera, pues ella persiste, porque el perico eh, se graba la voz de la abuela y la reproduce con sus gestos y con su tono de voz idéntico. Entonces, de alguna manera ella continúa, ¿no? Estando presente. Está presente en la historia, en lo que cuenta. eh, Cotidianamente está con ellos todavía, ¿no? Claro. Oye, algunas imágenes las recordé, obviamente con sus diferentes contextos, a Ciudad de Dios, esta película brasileña. Pero yo cuando vi a los personajes corriendo en chancletas, dije, se parece mucho, ¿no? Y eso es algo bien interesante porque conecta finalmente las realidades de Latinoamérica, ¿no? Fíjate que debe ser una influencia olvidada, porque sí, claro que vi la película, no la recordé en el momento, pero yo creo que las imágenes sí alimentaron un poco alguna escena por ahí, que es metaficcional, que están en la playa y que hay algunos andan corriendo en chanclas y los otros andan corriendo con unas botas, ¿no? Es que representan a otra región del país y entonces, sí, yo creo que eso es algo que finalmente tiene una línea de conexión latinoamericana. Esa realidad que vivimos aquí sí está muy conectada en toda Latinoamérica y creo que sí representa. Bueno, tanto es así que de hecho tiene la suerte esta novela de que se acaba de lanzar en Colombia. Qué maravilla. Norma es una editorial de origen colombiano
llegó allá el texto y de inmediato me dijeron, queremos tu novela, me hicieron grabar un promocional para Colombia y se acaba de lanzar. Me dice, es que nos interesa mucho la violencia, la vida que está representada en esa novela, porque se parece mucho a Medellín, a muchas partes de Colombia, a lo que se vive. Y dije, sí, es cierto, hace algunos años estuve por allá una temporada en Colombia y sí, creo que nos identificamos plenamente con esa realidad latinoamericana. Claro. Oye, ahora vamos con el tema de el lenguaje en la novela, que eso es algo que inmediatamente se identifica. Tú eres poeta, has trabajado muchas, inclusive poemas de gran extensión para niños, y creo que esto se junta con la narrativa en esta novela. Eh, ¿Cómo fue tu tratamiento? Es decir, ¿cómo inicias cada capítulo, si podríamos nombrarlo de esa forma, con una imagen, con ciertas frases? Es decir, se nota que fue un tema de orfebrería esta novela. Sí, hay un trabajo del lenguaje, porque no porque me adorne yo y piense que esté bien trabajado el lenguaje, sino porque se originó con el lenguaje. Algunos fragmentos, o sea, la novela son como pequeños fragmentos, así puros Exacto. balazos, y algunos me venían como imágenes poéticas dentro de la narrativa y otras como frases. Efectivamente, hay algunas frases que incluso llegaban así directo. Yo las tomé tal cual, así como las sentí. Y en ese sentido, digamos, hay un trabajo que se parece un poco a la poesía o que aspira a la poesía en el sentido de la preocupación del lenguaje, de cómo hablan los personajes, de cómo son las imágenes en los espacios que habitan estos personajes, que es el sur, que es un puerto junto al mar, eh, los lugares que no se parecen al norte ni al centro del país, ¿no? O sea, son propios de una realidad y de una narrativa que yo creo que por eso hay tantos poetas en el sur. Claro. Es que casi extiendes el brazo y recoges una banana o un coco o un poema, porque eso se da solito allá, ¿no? Entonces por eso me explico que haya tantos poetas, pero me preocupa que haya Oye, el más mismo padre, narradores. ¿no? Era como una especie de poeta de barrio, ¿no? Exacto, sí, es que es un personaje típico de los que manejan la labia y que envuelven a cualquier persona con sus frases, con su manera de hablar. Y eso se da mucho allá en las tierras del sur. Las personas desarrollan ese sentido y esa habilidad para hablar y de envolverte con frases bonitas con la musicalidad del lenguaje, pues te enganchan inmediatamente, ¿no? Y creo que de alguna manera eso es un homenaje en la novela a ese fenómeno. Otra de las ausencias que observamos en la novela pues es la ausencia del Estado, la ausencia de la seguridad, la ausencia de justicia. Se filtra y se observa muy bien dentro del texto, Andrés. Sí, digamos que la gente está a su suerte, ¿no? A Como la buena de sucede, Dios. a la buena de Dios, y ahí cada quien tiene que ver cómo vive y cómo sobrevive. Y es muy difícil exigir justicia. Y ese es, bueno, es un fenómeno nacional, o sea, Claro. con una impunidad del 90 y tantos por ciento que vivimos en México, en lugares todavía más apartados, pues debe ser como dirían aquí, más del 100%, ¿no? O sea, ya más imposible. Entonces, eso se nota porque es una realidad que nadie puede contradecir. Nadie puede decir que no es cierto porque nos consta a todos, ¿no? Entonces, digamos, se dan situaciones muy locas en la novela que, digamos, esa es la invitación a la lectura de cómo se maneja la justicia o la falta de justicia que le sucede a los personajes. Y creo que sí, eso sí es muy realista, digamos, aunque la novela sea ficción y sea basada en un lugar llamado Aguamala, que es paralelo a Acapulco, pero eso sí es muy realista, ¿no? Oye, y además el nombre, Aguamala, ¿no? Es decir,
Estamos en el sur, donde viven los pobres, en la parte sur, donde están los más pobres, y aparte como si hubiera una maldición, y lo dices bien ahí, ¿no? Este puerto está en podredumbre. Aguamala, tremendo, ¿no? Contundente el nombre. Sí, y ahí se narra el motivo por el cual se llama Aguamala, o le pusieron Aguamala a algunas personas que llegaron. Digo, es anecdótico, pero digamos, sucede que alguien tiene la mala suerte de insolarse, porque digamos el sol para alguien que no habita normalmente en esa región es una cosa tremenda, y se quiere meter al mar y tiene la mala suerte de que ese día están llenos de aguamalas, de estos peces globo que te queman la piel, y entonces sale más ardido, ¿no? Entonces, no, este lugar se llama Aguamala, ¿no? Porque le fue muy mal, tuvo muy mala suerte cuando buscaba, pues, hacerse rico, y consigue todo lo contrario. Y yo creo que, pues, como nombre es destino, es un poco, digamos, exagerado, porque yo quiero mucho a Acapulco y a estos lugares del sur, pero, digamos, en la literatura, pues, se vale, ¿no? Claro, Acentuar todos los defectos y también todos las virtudes. la admiración de las virtudes que podemos tener, ¿no? Sí. ¿Crees que en la novela exista alguna moraleja, Andrés? Pues no, yo creo que cada quien puede sacar sus conclusiones, ¿no? Ok, Finalmente, bueno, una novela es una tesis. ¿Qué es lo que intenta probar el autor? Eso ya dependerá de la interpretación del lector. Creo que suceden muchas cosas y cada quien puede sacar sus conclusiones, pues de cualquier tipo. Yo creo que se presta a que uno piense, pues que finalmente no es un final terrible, ¿no? O sea, no, no, los a eso me personajes salen refiero. adelante, ¿no? A eso me refiero cuando se encuentran con este matrimonio de extranjeros y el señor le pide, así de manera literal, que le vuele la cabeza. Pues él no accede, ¿no? Y finalmente obtiene un premio. A eso me refería un poco, ¿no? Como que no todo está perdido, no todo está tan jodido cuando eres de buena entraña, ¿no? Cuando tienes un buen corazón, como es el caso de Cali, y parece que es como una especie de moraleja que yo lo asumí como lector, ¿no? Pero creo que es interesante esos giros interesantes, o sea, padres dentro de la novela. Sí, yo creo que hay algunos giros ahí, pues uno puede interpretar de esa forma. Y sí, a mí me gustaría que de pronto pues se interpretara de esa manera, es decir, no todo es tan terrible, digo, porque se retratan cosas un poco espantosas, un poco tremendas, pero de pronto uno piensa, pues, alguien que actúa cuidando pues a quien tiene en sus manos y lo hace con tan buena fe, tiene también un límite en algún momento, ¿no? Digamos, hay un dilema al cual se enfrenta el personaje, resuelve de alguna manera y finalmente no le va tan mal, ¿no? O sea, Claro. al contrario, entonces dices, bueno, por lo menos no todo es así como tan trágico, también suceden cosas buenas, ¿no? Dentro de todo Un esto. buen golpe de suerte, ¿no? Sí, así es. Oye, pues a mí me gustaría leer un fragmento rapidísimo antes de que nos acabemos el tiempo de una historia que se mete, bueno, que está dentro de la novela, que es la historia de la niña sicaria. Ok, Lo voy a leer rapidísimo. Se habla de Lupe, la niña sicaria que se metió a trabajar para un cartel. Dicen que Lupe, dicen de Lupe que se le miraba siempre sonriente, cargando un cuerno de chivo con sus delgados brazos. Dicen que acunaba el arma como a un bebé. Hasta un son le compusieron, uno que los grupos musicales tocaban en palapas y marisquerías con discreción porque está prohibido. Buena propina mediante, no existe en Aguamala grupo musical que se niegue a tocar el son de Lupe, la niña sicaria.
Dicen que Lupe quedó huérfana a los 12 años y juró venganza ese mismo día. Dicen que tenía un buen tino, pues nunca desperdiciaba bala. Dicen que uno a uno fue ubicando a los que traicionaron a su padre atacándolo por la espalda. Dicen que los agarró de frente y que ellos no se esperaban que una niña los ajusticiara. Dicen que cuando se los quebró, nomás los dientes pelaba. Dicen que la trayectoria de Lupe terminó en aquella hielera abandonada en Playa Duquesa, cuando los vacacionistas de fin de semana la descubrieron, quedaron helados ellos mismos. Jamás en la vida habían visto ni volverán a ver algo así. Creo que es de lo más fuerte que se narra en esta novela. Creo que sí, creo que recuerdo una noche que estaba recordando ese pasaje y dije, esto está tremendo, o sea, no lo van a querer, no lo van a querer publicar. Creo que escogiste el pasaje que precisamente yo me quedé así como, lo escribí tal cual me llegó. Dije, bueno, ahora sí que ahí se los paso a ver qué sucede, ¿no? Sí, pero también muestra mucho, porque, bueno, es Lupe, la niña sicaria, pero esto es parte también ya de la cultura popular, Andrés. Sí, yo creo que, digamos, mal haríamos en tratar de ocultar a los niños y a los jóvenes una realidad evidente que está por aquí, por allá, por todos lados. En la novela sucede, ¿no? Que, digamos, que los niños empiezan a ver cosas en internet, en las redes sociales. Digamos, no es lo adecuado, pero sucede. Entonces, digamos, negar la realidad no es suficiente. Yo creo que mejor es darle un tratamiento, mejor es buscar medios para contar la realidad, lo que sucede y tratar de acompañar a los niños y a los jóvenes en sus lecturas, ¿no? Para ver qué podemos reflexionar sobre el asunto. Así es. Pues ya casi tenemos 3 minutos. Andrés, se nos fue rapidísimo la charla, pero por último, solamente te quisiera preguntar, ¿has podido entablar diálogos con los lectores? Sé que es una novela prácticamente recién publicada, pero ¿has podido dialogar con algunas jóvenes, con muchachos? ¿Qué te han dicho sobre la lectura de la novela? Bueno, sí, sobre todo con algunos periodistas porque leyeron la novela para el premio, me entrevistaron, pero muy jóvenes, la verdad es que ahora los periodistas es gente muy joven, y sí me cuestionaron, se interesaron mucho sobre el tema, me dijeron que no han visto algo en literatura juvenil en México con tales características, ¿no? Entonces, sí les ha llamado mucho la atención y yo creo que poner sobre la mesa todos estos temas para literatura infantil y juvenil, yo creo que es lo importante. En ese sentido, bueno, sí me he sentido muy contento porque sí ha llamado la atención y sí he tenido comentarios muy interesantes, ¿no? Pues Andrés, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo y tu amistad y que estés aquí presente en la Feria Nacional del Libro. La verdad es que gocé muchísimo la lectura, me la pasé súper bien el fin de semana que hice la lectura de La Sirena y el Halcón. Y bueno, pues ya sabes que soy tu fan, he leído casi todos tus libros, así es que ahí los tengo en mi librero, en la colección, y pues te mando un fuerte abrazo. No, pues yo te agradezco mucho siempre todas tus atenciones, todas tus lecturas, tu amistad. Gracias por leer La Sirena y el Halcón. Está en Editorial Norma, la colección es Zona Libre. Apenas se está distribuyendo porque con esto de la pandemia es un poco lento, pero empieza a llegar poco a poco a las librerías. Ojalá que les guste, que la lean. Muchas gracias, Ricardo. Te mando un abrazo y te agradezco, como siempre, pues toda tu atención y tu amistad, como siempre. Bueno, pues así llegamos al final de esta presentación. Muchas gracias. Vamos a continuar con el programa de la Feria Nacional del Libro en unos minutos. Y bueno, pues espero que le hayan pasado bien, que hayan pues cuestionado muchas cosas, que les hayan surgido muchas preguntas. Y pues para todas las maestras, maestros que nos están viendo en este momento, pues contacten directamente a Andrés Acosta en sus redes sociales. Para presentar la novela, ya que están reiniciando las actividades escolares, pues qué mejor con una buena novela como La Sirena y el Halcón. Andrés, cuídate mucho. Gracias. Gracias a todas, a todos. Abrazos.